muy amadísima Rosana, nuestros 15 años, muy amadísimos amigos y hermanos todos en Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Qué sabrosa palabra para recibir el día de hoy. Jesús viene a hablar como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús era así a la sinagoga, es decir, cada domingo estaba en el templo, ¿verdad? Cada sábado, con nosotros los domingos. Él vivía ahí con su papá, con su mamá, con sus primos, sus primas, sus hijos, entre ellos Santa Isabel, Zacarías, entre ellos San Judas Tadeo, su primo hermano. Él vivía de esta forma, es decir, vivía en el servicio, en el amor a sus hermanos. ¿Por qué San Marcos dice, hablaba con quien tiene autoridad? A nosotros nos dicen con frecuencia esto, ¿verdad? Lo reclaman, sobre todo quienes tenemos el oficio de predicar, de hablar. El día jueves que tuvimos la reunión después del ministerio con el obispo, donde presentó la tercera instrucción pastoral, el padre que le tocó exponer, pues estuvo bien, pero un padre, haciéndole una pregunta, le dijo, oye, pues muchas veces es muy fácil hablar y hablar bonito, pero a ver, esto que tú estás diciendo, ¿lo estás haciendo de tu parroquia? Como que se sintió muy agresiva la pregunta. Pero qué bueno que se hace, porque los muchachos dicen, ¿verdad? Pues a ¿verdad? ¿Qué saben que niños se y le exigen esto al papá, a la mamá, exigen esto que tú me estás diciendo, es porque tú lo estás haciendo, ¿verdad? Porque tú lo has hecho. Si las palabras pueden, el ejemplo abraza. Es decir, Jesús vive así, en el amor, en el servicio. Por eso aquellos lo escuchaban, porque lo admiraban en su forma de comportarse, en su forma de hablar, en su forma de actuar. En la primera lectura escuchamos del libro de Deuteronomio, un personaje muy interesante, la vida de un hombre, de un profeta, que no fue fácil su llamado. Moisés que era tartamudo, Moisés que lo llama para ser su profeta, y quizás hasta como Jeremías y muchos de nosotros nos hemos sentido así, mira Señor, que yo soy un muchacho. A ver, estos jóvenes, estos jovencitos, recuerdo, ¿verdad? Mis años de seminario, que después que se permitan de decirles, yo me sentí en la cuestión del seminario. Así me sentía yo, sí, cierto, nos presionaban mucho al estudio, nos presionaban mucho en el deporte, incluso también, nadie se quería dejar, pero sin embargo, ¿verdad? No había problema porque cuando uno se sienta en un lugar, sí, cierto, había carencias en cuanto a la comida, muchos frijolitos y muchas papitas, pero qué bueno, cuando uno está contento, saben que venir a un programa. ¿Sí o no? Frijolitos, cuando tú estás a gusto en un lugar, sin embargo, cuando tú estás a gusto, te podrás servir, ¿verdad? Lo mejor. No sabe bien, sabe amargo, sabe a tristeza, a amargura. Por eso, a Moisés Dios lo llamó y le dijo, mira, vas a sacar a mi pueblo de Egipto, allá donde lo tienen esclavizado. Y Moisés dijo, ¿verdad? Yo decía hablar, mira que no están viendo que ni me entienden, mira mejor manda a mi hermano Josué, se llama como diputado, yo no puedo. Y el Señor le dijo, tú vas, y tú vas a hacer lo que yo te estoy mandando y ordenando, porque yo te lo estoy mandando, tú vas a hacer mi voz, y lo que yo
Y con mi palabra se van a abrir por las puertas. A veces tenemos miedo a hablar de Dios. Hoy en las casas ya nos habla de Dios. ¿Quién nos está hablando de Dios? Tenemos un ejemplo a seguir. Nuestros abuelos nos hablaban de Dios, el abuelo lo veíamos rezando, hablábamos de Dios, los tíos nos hablaban de Dios. Hoy, ¿quién habla de Dios? ¿Quién quiere hablar de Dios? Tal parece como si Dios fuera a la mano al templo para esconderlo. Jesús nos dice, nadie prende una vela para meterla debajo de la olla, debajo de la cama, sino que la prende para ponerla en medio de la habitación para que ilumine a todos los de la casa. Dios tiene que estar en el mercado, Dios tiene que estar en las calles, Dios tiene que estar en el gobierno, Dios tiene que estar en la Cámara de Diputados, Dios tiene que estar en la Cámara de Senadores, ¿le guste o no? Cuando un cristiano está convencido, cuando no dice, yo recuerdo esto, lo hago, porque si no me van a tirar ¿de qué? De mocho, ¿de qué más? De resto de San Cristina, ¿no? Si no te trabajo, me pone algo de Dios, porque van a decir este loco, ¿verdad? Si alguien sabe qué viene a decir aquí, sin embargo, Dios me dice, no, no es tu palabra, es mi palabra, es tu palabra que vas a decir, es mi palabra la que vas a mencionar. Por eso, hoy escuchado, tiene una voz que hasta los demonios se le someten. Aquel verdad estaba allí en Cafarnaúm, un espíritu inmundo. Y entonces lo reconoció y empezó a gritar, ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Jesús le dijo, cállate y endurece. Los diablos conocen a Jesús, el diablo conoce a Jesús, pero el diablo sabe a quién se le aparece, decimos nosotros, ¿no? Vean si te atreves con Jesús, pobre diablito, pobre carajita, te ve la torre de la carajita, ¿cómo vas a poder ver la carajita? ¿Verdad? Y cuando conoce a Jesús, decir, cállate, sométete. Y entonces, ¿verdad? ¿Qué doctrina es esta? ¿Qué forma de hablar es este? Que hasta los espíritus, hasta los diablitos se les someten. Claro, porque Jesús es Dios, es Señor de señores, es aquel que puede dar órdenes. Hoy pedimos al Señor que nosotros también, en el nombre de Jesús, ¿cuántos demonios tenemos que someter? ¿Cuántos demonios? El demonio de la pereza, de la gula, de la lujuria, de la ira, de la envidia, del rencor. ¿Cuántos demonios? En el nombre de Jesús tenemos que someterlos, expulsarlos. Hoy, hermanos, no hemos podido groseros, pedantes, altaneros, prepotentes. ¿Qué actitudes en nuestra vida estamos llevando? Tenemos que preguntarnos cuántas actitudes incluso antisociales estamos llevando en nuestra vida. Y ya no cristianas, antisociales. Cuidadito que te den la calcomanía ahí porque ya te sientes, ¿verdad? Que puedes pasar y atropellar a los demás, pasar de semáforos y todo lo que sea. Cuidadito que te den una plaquita ahí que dice Presidencia Municipal o Cámara de Diputados, te la puedes porque Dios mío, ¿qué te sucedió? ¿Crees que puedes pasar sobre todos? ¿Cuántas actitudes? En el nombre de Jesús se tienen que someter esos demonios. Esos demonios que al final dañan, perjudican. Oye, Señor, nos dice, no te das miedo que te acuerdas. Le dice a Moisés, tú ve y habla, y tú vas a decir porque yo te mande. No tengas miedo. Yo le digo esto a los muchachos, ¿verdad? Poco a poco, ¿verdad? El Señor va dando esa alegría. Cuando uno está en el seminario, una muestra de que tiene vocación, es la alegría que tienes estar en el seminario, de estudiar, de jugar con
queremos fieles cristianos que digan, habla como quien tiene autoridad de decir, no de palabra, demagogia, que da la buena palabra de los días, muchachos, se aventura más, una palabra pero siempre le da, porque con la vida diaria es otra cosa, que el Señor nos conceda, poner en el nombre de Jesús su palabra, por esta